Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar presentado por portaldeproveedores.mx. Demos unos minutitos más para que puedan unirse más personas a este webinar. Daremos 2 minutitos más e iniciaremos. Listo, les agradecemos su puntualidad para este webinar. El día de hoy estaremos hablando de los retos para eliminar el riesgo de convertirse en obligado solidario de las responsabilidades laborales de tus proveedores. Mi nombre es Jessica Monroy y es un placer para mí presentarles al ingeniero Héctor Domínguez, quien nos compartirá más de este tema. El ingeniero Héctor Domínguez es licenciado en Ingeniería Industrial y de Sistemas por el Tecnológico de Monterrey, además de tener una licenciatura en Contaduría Pública por la Escuela Bancaria Comercial. Con más de 25 años de experiencia en la Dirección General de Empresas, sus habilidades en desarrollo organizacional, reingeniería de negocios y análisis, diseño e implementación de sistemas de la información, Héctor ha logrado posicionarse dentro de empresas como Focaltec. Actualmente está a cargo precisamente de la Dirección General en Focaltec. Previo a su entrada en Focaltec fue director general y fundador de Organización del Cambio, donde colaboró con más de 70 compañías privadas y gobiernos estatales. Tiene también estudios de posgrado en Ingeniería Convergente, Teoría de Restricciones y Diseño Interactivo, y es autor de los libros La Era del Consumidor, Fundamentos del Proceso de Mejora Continua y Desarrollo de Actitudes hacia el Estudio. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos. Gracias, Jessica. Muy buenos días a todos. Pues bueno, vamos a comenzar puntuales. Gracias a los que ya están con nosotros. Bienvenidos. Y antes de iniciar, me gustaría hacer una pequeña encuesta para conocer un poquito más la audiencia, conocer un poquito de dónde vienen ustedes. Entonces, no sé, Jessica, si me puedas ayudar. Jessica va a poner una pequeña encuesta en donde hacemos 4 preguntas. Conocer cuántos proveedores de servicios especializados manejan actualmente y si tienen ya un portal o no tienen un portal para entregar facturas, no necesariamente de temas de servicios especializados, sino para el proceso de pago, de qué departamento nos acompañan y un poquito adelantándonos a la reunión, ¿cuál consideras que es el principal reto que enfrentas tú como cliente de estos proveedores de servicios especializados, ¿no? Entonces, quisiera abrir ahorita la encuesta, ayúdeme a contestarla y para poder tener un poquito más de conocimiento acerca de ustedes. Claro que sí, Héctor, en este momento debe estar apareciendo en sus pantallas. Es importante que nos ayuden a contestarla para pues, poder conocer un poquito más el perfil que nos acompaña el día de hoy. También comentarles que tenemos este sondeo, tenemos un sondeo más adelante y lo más importante, tenemos una sección de preguntas y respuestas también para ustedes. Todas las dudas que surjan durante esta sesión, les pido por favor que me ayuden registrándola en esta sección. En la barra de abajo viene como preguntas y respuestas o Q&A. Perfecto. Vamos a dar un minutito más. Listo, les agradezco su participación. No sé, Jessica, si nos puedas presentar los resultados. Claro que sí, con todo gusto. Ok, principalmente el área de contabilidad, ya más específico, cuentas por pagar, finanzas, hay gerencias, hay de otras áreas. Actualmente
bueno, todavía más de la mitad no están utilizando ahorita un portal para recibir las facturas de sus proveedores. Y estamos hablando de, pues más o menos lo que teníamos pensado, ¿no? Entre 20 o menos de 20 de estos proveedores, prácticamente es la mayor parte, ¿no? Y por ahí tenemos un participante que tiene más de 50 proveedores en estas características, ¿no? Y el principal reto es la validación, sí, totalmente de acuerdo, vamos a hablar mucho de ella. Y sí, el tema de la cuestión del tiempo. Pues muy bien, con esto vamos a continuar. Y bueno, cuando hablamos de reto, a mí me gusta decir que el principal reto que tenemos todas las empresas que trabajamos en México es trabajar en un ambiente propenso a buscar cada vez más ingresos por parte de la administración y a la cual nos enfrentamos, ¿no? En la antigüedad, para los que son más o menos de mi calibre, 50 y tantos años, pues bueno, hace 30 años lo único que necesitábamos para deducir era que tuviéramos una factura, ¿no? Y ya después, a lo largo del tiempo, bueno, demostrar que se hizo el pago de la factura con nuestros movimientos bancarios. Eran de alguna manera los dos elementos fundamentales para poder o demostrar la deducibilidad. ¿Y qué ha sucedido en estas dos últimas décadas? Bueno, el primero es que ya entramos al mundo electrónico, entonces nos debe de preocupar que una factura no sea apócrifa y ya que no esté cancelada ante el SAT. Y recientemente, hace como un año y medio, pues ya entramos en las listas negras del SAT, esas listas de los EFOS, los artículos 69 no localizados, lo cual genera un riesgo a las empresas si estamos trabajando con ese tipo de proveedores. De ahí nos enfrentamos a que hay ciertas características que hacen no inválida la factura, pero sí inválida para términos de deducibilidad. Entonces, tenemos un tema con los métodos de pago y las formas de pago, en donde si es pago en una exhibición debe tener ciertas formas de pago, si es parcialidades debe de ser otra. Las claves del producto y servicio tienen que hacer un poquito de concordancia con la empresa y la naturaleza del servicio que prestan y obtener no nada más que haya hecho el pago, sino ahora tenemos que ir detrás de nuestros proveedores para que nos proporcionen ese CFDI de ingreso con complemento de pago, ¿no? Que sirve de un recibo de pago, ¿no? Entonces, todo esto se ha venido incrementando y, bueno, ya tenemos bastantes años con el tema de la deducibilidad de gastos de viaje, en donde hay ciertos requerimientos, uso de tarjetas, un límite de kilómetros y que de alguna manera hay montos máximos por ley que debemos de tomar en cuenta con todo el tema de la deducibilidad, ¿no? Recientemente ya también con las empresas de transporte, pues tenemos el tema de carta aporte, que es relativamente nuevo, y lo que nos trae a este webinar, pues que es el tema de los servicios especializados, en donde debemos de pedir la acreditación por parte de nuestros proveedores. Por un lado, verificar que el proveedor esté autorizado, que esté dentro de las listas del REPSE, que efectivamente le paga, que ellos son los que pagan al personal involucrado en el servicio, que también paguen las cuestiones, las contribuciones sociales del IMSS y el Infonavit, que haya una obligación de retención de impuestos, que en sus declaraciones haya el ICR retenido por sueldos, y al igual que el IVA, y de cualquier otra forma, aquí, además de no tener la deducibilidad en relación con las empresas de servicio, la ley nos dice que si no acreditamos cabalmente esto con nuestros proveedores, nos hace obligados solidarios de esas obligaciones. Es decir, si el proveedor no le paga, somos obligados solidarios nosotros de que le debemos de pagar. Y si no paga las cuotas, debemos nosotros de pagarlas. Si no paga esos impuestos, nos convertimos en obligados solidarios. Lo cual, pues, de alguna manera, la vara o la exigencia que la autoridad nos está poniendo, pues es grandísima, ¿no? Y bueno, aquí la gran pregunta es, bueno, pues si nosotros ya estamos ayudándole al SAT en sus labores de verificar todo este tema de servicios especializados, pues aquí la pregunta, pues ¿quién te ayuda?
¿quién te ayuda a asegurar que el REPSE esté y que no pierda el registro? ¿Cómo identificas qué documentación se requiere para cada CFDI para asegurar la deducibilidad? O sea, suena muy sencillo. Debemos de asegurar que el proveedor pague el IMSS y pague el Infonavit, que pague los impuestos, pero llega un momento en donde, pues, ¿cómo concretamos esto aquí? ¿Cómo puntualmente podemos identificar esa documentación que se requiere? Y además es que esa documentación sea correcta. Es decir, me van a mandar un comprobante de banco en donde el comprobante de pago tiene un folio y el folio es el folio del SUA que previamente la empresa tuvo que haber generado. Entonces, junto con el folio y el monto, pues hay temas que tenemos que verificar para asegurar que el documento nos sirva como comprobante, ¿no? El otro es cómo le doy seguimiento al proceso de envío para asegurar que los proveedores nos estén enviando la información en tiempo. Entonces llega un momento en donde, además de todo esto, tenemos que estar al pie de qué información es la que me falta y cuáles son aquellos proveedores que nos están de alguna manera retrasando o poniendo en riesgo. Y por el otro lado, bueno, una vez que estemos recibiendo toda esa información de los proveedores, pues tenemos que resolver el tema de cómo lo organizo y cómo mantengo confidencial esa información y de alguna manera pues los requerimientos básicos de cualquier CFDI, ¿no? Que platicábamos, ¿no? Que sean las correctas, no sean apócrifos, no estén en listas de EFO, que las claves del SAT sean las correctas, en fin. El gran reto que tenemos como empresas es poder cabalmente dar respuesta a todos y cada uno de estas preguntas, ¿no? Pero para entrar antes de los retos que nos llevan a la respuesta de todas estas preguntas, pues quiero yo repasar un poquito, ¿no? ¿Qué significa este nuevo requerimiento de servicio especializado, de proveedores de servicios especializados? El primero, el primer requerimiento es que el proveedor demuestre que le pagó al personal involucrado, ¿no? Entonces, la documentación comprobatoria son los XMLs de nómina que abarque esas fechas de servicio. Entonces, la validación debemos asegurar que esos XMLs estén dentro de esa fecha de servicio, ¿no? El segundo es que el proveedor haya pagado al SAT y las retenciones. Entonces, necesitamos recibir documentación comprobatoria en términos de PDF de los pagos hechos en el SAT y así como la integración del pago de impuesto, todo el pago referenciado que la empresa está obligado a hacer mes a mes, ¿no? Y a la validación es que existan montos y que haya ICR, retenciones y que el IVA por pagar figure como parte de ese pago referenciado y que el comprobante no nos deben de mandar cualquier tipo, no te deben de mandar cualquier tipo de comprobante, debemos de verificar que sí corresponda al pago referenciado. Y por el otro lado está el tema de las contribuciones sociales, en donde para poder verificar, pues necesitamos que el proveedor nos mande el SUA, nos mande los PDFs de los pagos y eventualmente cuando lo reciba nos mande el CFDI del IMSS que compruebe que la autoridad ya dio por pagado esas contribuciones, al igual que el Infonavit, ¿no? Y ahí es donde vienen, ¿para qué necesitamos el SUA? Pues necesitamos que las personas que se involucraron en el servicio que nos prestaron o que te prestaron formen parte de ese SUA y que haya contribuciones manejadas dentro de cada uno de ese personal y que el pago del IMSS y el Infonavit haya cantidades a aportar, ¿no? Y por el otro lado, los comprobantes que correspondan a los SUAs que nos hayan subido y que los montos de los FDIs correspondan. Entonces, si ustedes se fijan, pues hay cualquier cantidad de nuevas cosas que tenemos que verificar, validar, recibir, y aquí es donde un poquito las empresas están buscando soluciones tecnológicas que ayuden a todo este proceso, ¿no? Pero antes de entrar de nuevo a los retos, quiero platicar un poquito la secuencia de eventos o a lo largo del tiempo que nos llevan a tener toda esta documentación. Para ello me gusta usar especie de calendario
en donde en la primera tabla yo presento lo que es un trabajo especializado, de servicio especializado, en donde Pedro y Juan trabajan como vigilantes. Entonces, si ustedes se fijan, la primera tabla nos describe a lo largo del tiempo, en el mes de octubre, que Pedro trabajó todo el mes y que Juan trabaja solamente 15 días como vigilante. Entonces, pues, de alguna manera, es el otorgamiento del servicio especializado. En la segunda tabla, quiero yo exponer los diferentes escenarios que tenemos, o que inclusive podría yo decir que tenían estos proveedores para facturarnos. En el primer renglón de la segunda tabla tengo la factura del mes adelantado, en donde el proveedor nos entrega una factura por el trabajo de vigilancia del mes adelantado. Entonces, de alguna manera estaría en el tiempo, en la primera semana, en este caso del mes de octubre. O podría ser también por adelantado, pero quincenalmente. En este caso yo traigo 2 facturas, una en la primera quincena que abarca el primer trabajo y la factura de la segunda quincena. Si ustedes se fijan, con toda hay un requerimiento especial que es nuevo con todo este tipo de facturas, que es identificar a las personas involucradas en el servicio. Entonces eso nos lleva a que estos escenarios, los 2 primeros renglones, pues no sean tan factibles, porque nosotros no podemos asegurar, vamos a suponer que esperábamos que Juan pudiera trabajar de tiempo completo también todo el mes. Sin embargo, por algún detalle, ya sea propio, despido, rotación o de plano una incapacidad, nada más pudo trabajar 15 días lo del mes. Entonces no hay forma, entregando facturas por adelantado, que nosotros nos demos cuenta de esto. Entonces ya vienen otros escenarios que es que nuestros proveedores nos facturen a servicio de vengado. Entonces en este caso nos entregarían el servicio de vengado de la primera quincena en este tercer renglón y después al final de la última quincena. Ahora, en las implementaciones que hemos hecho con clientes, pues nos hemos dado cuenta que prácticamente la gran parte esperan a que acabe el mes para recibir la factura de sus proveedores, que en este caso es el cuarto escenario que tenemos y que es el que más aplica, ¿no? En donde yo voy a recibir una factura por los servicios de vengados de Pedro y Juan durante el mes de octubre. Ahora, aquí quiero hacer mucho hincapié en donde anteriormente estábamos acostumbrados a cualquiera de estos escenarios sin la necesidad de especificar si Pedro y Juan se involucraban y cuánto tiempo se involucraron. Ahora es algo obligatorio. Entonces, de hecho, ese es uno de los primeros retos que tenemos como clientes de este tipo de proveedores, en donde además de entregarnos la factura, nos deben de especificar la factura, qué tiempo abarca y qué personal y cuánto tiempo dentro de ese tiempo se involucró el personal. Entonces, en este caso, en esta factura de servicios de vengados, tendríamos que decir, esta factura abarca servicios hechos durante el mes de octubre y en específico Pedro trabajó todo el mes de octubre y Juan trabajó solamente la primera quincena. Entonces, además de recibir la factura, necesitamos nosotros como clientes de este tipo de proveedores, necesitamos pedirle al proveedor que nos dé esta información. ¿Para qué? Porque en base a esa información es como nosotros vamos a identificar la documentación que de alguna manera nos deja seguros de que el trabajo de Pedro y Juan no nos convierte en obligados solidarios en caso de que el proveedor no cumpla con sus responsabilidades. Entonces, esta factura debe de venir con la información de las fechas junto con el personal y qué fecha se involucró. En base a eso, determinamos la documentación que se requiere. Y aquí es donde empiezo con la primera parte de la documentación y que está relacionada con el personal, que en este caso tiene que ver con Pedro y con Juan. Y empiezan las peculiaridades que pudieran existir con sus proveedores. Aquí a propósito yo puse
todos los escenarios, en donde yo a Pedro le pago semanalmente y a Juan le pago quincenalmente. Entonces, sabiendo que son diferentes, en el caso de Pedro, que trabajó todo el mes, yo necesitaría el recibo del pago de la primera semana, de la segunda, de la tercera y la cuarta semana de octubre. Entonces, yo necesito recibir tantos recibos de nómina se requieran para cubrir este plazo de tiempo de Juan. Es decir, en la entrega de la factura me informaron que trabajó todo el mes. Entonces, por lo tanto, yo tengo que asegurar que estos recibos de nómina que recibes necesitan abarcar todo el tiempo que Pedro utilizó para ese servicio especializado. Que en algunos casos, en algunos clientes teníamos que Pedro nada más le dedicó un día, en servicios clásicos de mantenimiento o de pólizas de mantenimiento nos puede darse el caso que Pedro solamente le dedicó un día y necesitaríamos posiblemente solamente un recibo de nómina. Pero vuelvo a repetir, de ahí la importancia de esta información que tenemos que requerir a la entrega de las facturas para nosotros evaluar, validar que nos estén entregando todos los recibos que se requieren para estar cubiertos. En este caso, Pedro debe de entregar 4 recibos de nómina y Juan, que le pagamos quincenalmente y que Juan solamente trabajó una quincena, necesitaríamos solamente un recibo de nómina. Se había ventilado y algunos clientes lo piden, pero prácticamente está dejando de ser usado, el que también suban los comprobantes del pago del banco, porque como los recibos de nómina figuran como un recibo de pago hecho, pues de alguna manera la empresa, o en este caso el proveedor, estaría incurriendo en un problema fiscal grave, estar inventándose los XMLs de nómina cuando no pagó, ¿no? Lo cual implica otra serie de problemas, ¿no? En este caso, con los puros recibos de nómina es como nos hemos dado cuenta que la empresa está cabalmente protegida, ¿no? En el tema de la responsabilidad de validar que tu proveedor le esté pagando nómina, que esté pagando sus obligaciones laborales normales, que es la nómina, ¿no? Entonces, en este caso, para esta factura, en términos de nómina, necesitaríamos 5 recibos de nómina. 4 de Pedro y 1 de Juan. Ahora, además de esto, estos recibos de nómina ayudan a la organización para detectar cierta información que es vital para detectar si también cumple o no cumple con sus obligaciones de contribución social al IMSS y al Infonavit, además de las obligaciones de retención de impuestos relacionados con los salarios. En este caso, si ustedes se fijan, a Pedro se le hizo una retención de ICR, al igual que Juan. Entonces, el siguiente paso, y aquí es donde quiero que noten que, por un lado, yo tengo este otorgamiento de servicio con una factura a servicios devengados que me llevan a pedir comprobantes que se van generando durante el mes de servicio. Entonces, en estricta teoría, el proveedor estaría ya facultado de que con la entrega de la factura bien podría entregarnos estos recibos de nómina. A lo mejor el último tardaría, pero lo podría entregar el 5 de noviembre, pero ya prácticamente todo esto se da conforme se está dando el servicio. A diferencia de estos, que normalmente son documentación que se tiene lista después del otorgamiento del servicio. En este caso, relacionado con el SAT, me refiero a la integración, a la composición del pago de impuestos del SAT, que en este caso estamos hablando del pago referenciado de las obligaciones de su proveedor durante el mes de octubre, y también junto con ello viene que a la tercera semana el proveedor ya debe de tener el comprobante del pago del SAT relacionado con este pago referenciado. Entonces, perdón, relacionado con lo que les decía que hay que validar, por un lado, este pago debe de ser de la empresa, debe de incluir el mes de octubre, es el mes que nos interesa, y además debe de tener la obligación del ICR retenido con saldo a favor y también el IVA. Ahí no importa, dependiendo si la empresa tiene IVA o no IVA a favor, si hay pago o no hay pago, pero debe de existir en el pago referenciado el renglón del IVA.
Y por el otro lado, al recibir este pago referenciado, nosotros tenemos una línea de captura y tenemos un monto a pagar que nosotros necesariamente tenemos que validar en el comprobante del pago que nos manden del banco, en donde debe de coincidir con este pago referenciado. ¿Okay? Y por el otro lado, los últimos dos renglones de esta tabla de contribuciones, tenemos la integración del SUA, acabando el mes, que en este caso sería el SUA de octubre, y bueno, aquí viene otra complicación. Posiblemente el proveedor de servicios especializados esté otorgándote servicio no nada más en una plaza, sino a lo mejor en 2 o 3 plazas, lo cual implicaría que tuviera diferentes SUAs porque el registro patronal es único por cada SUA. Entonces, si en el caso de que tu proveedor te otorgue un servicio que incluya diferentes plazas, posiblemente, o más bien casi seguramente, va a tener diferentes registros patronal por diferente plaza, lo cual obligaría a recibir tantos SUAs se requieran para cubrir, en este caso, pues bueno, Pedro y Juan. Si Pedro trabaja en Querétaro y Juan el trabajo de vigilante lo hizo en México, necesariamente necesitaríamos 2 SUAs, porque el registro patronal de la Ciudad de México y el de Querétaro serían diferentes, ¿no? Y entonces con este pago, lo que hay que validar es que en ese SUA esté integrado Pedro y Juan y que haya aportaciones y obtener los folios del SUA y el monto a pagar para asegurar cuando recibamos el comprobante del pago hecho relacionado con los SUAs coincida. Entonces ahí hay otra validación, o sea, no nada más es un comprobante de pago normal, sino que es un comprobante de pago que tenga un folio y tenga un monto específico. Y por lo menos, bueno, esta tabla asume normalmente el IMSS una semana después emite el CFDI de las aportaciones, no tanto el Infonavit, pero pues bueno, el Infonavit actualmente todavía no entrega a tiempo como el IMSS en el mismo mes del pago los FDIs, pero pues bueno, esperamos que por lo menos cerrando el mes de septiembre, octubre, noviembre del año pasado ya se empezaba a ver que ya empezaban a entregar un poquito más a tiempo los comprobantes de las aportaciones del Infonavit, ¿no? Pero aquí, en base a todo este calendario, quiero que noten que una factura que entrega tu proveedor, a principios del mes de noviembre, implica comprobantes que seguramente ya tiene, a lo mejor el último recibo de nómina lo va a tener hasta el 5 de noviembre que entrega la factura, pero el PDF, el SUA y luego el pago del SAT y el comprobante del IMSS y esto lo debe de existir. Y ahora, existe otro problema cuando, imagínense que en lugar de que el trabajo haya sido en el mes de octubre, si no haya sido en el mes de noviembre. Y ahí nos enfrentamos al tema de que el pago del Infonavit se hace bimestral. Entonces, si el servicio especializado se hace en mes non, en este caso, por ejemplo, en el mes de noviembre, que es el mes 11, además de necesitar ¿cómo se llama? Toda la comprobación del mes de noviembre, tendríamos que también tener el SUA de diciembre con el pago de esos SUA de diciembre y el CFDI del Infonavit, porque en enero es cuando se pagan las contribuciones del Infonavit de un servicio que se presenta en noviembre. Entonces, todo esto implica un reto enorme en relación a la comprobación que necesitamos o que necesitas para asegurar la deducibilidad y no convertirte en obligado solidario. Y con toda esta un poquito explicación del contexto y las obligaciones que tenemos, pues ya entro al corazón, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? La primera, además de entregarme la factura, como les decía, el proveedor me tiene que entregar las fechas de servicio involucradas en esa factura, el personal involucrado y ese personal involucrado si estuvo en todas esas fechas de servicio o en parte de ellas. Ese es el primer gran reto. El segundo reto, identificamos que la documentación que nos avala o que nos protege o nos convierte en obligados solidarios no se origina en el mismo punto en el tiempo,
sino puede ser semanas o, como les platicaba el caso del Infonavit, puede ser meses después. Entonces, eso lleva, bueno, una complicación enorme porque o manejamos tecnología que nos ayude al proceso o vamos a tener que usar también tecnología, pero un poquito más semiautomática, en donde voy a tener una hoja de Excel en donde voy a tener cada una de las facturas y toda la documentación que requiere y la voy a tener que poner a lo largo del tiempo para identificar cuándo es que el proveedor me debe de entregar, lo cual es una locura llevarlo a cabo, ¿no? Prácticamente vamos a necesitar personal de tiempo completo haciendo eso. Por el otro lado, hay que identificar que la documentación requerida es por factura, es decir, si hay una factura que me avala servicios profesionales otorgados por cierto personal, los XMLs de nómina de ese personal involucrado son parte de la factura, pero también de la empresa, porque el tema de las contribuciones sociales y del pago de impuestos es un tema de la empresa. Entonces hay que entender que además de los tiempos, la integración de esa información es diferente. Por el otro lado, y en lo más importante, y ustedes lo comprobaron en el pequeño sondeo, pues bueno, debe de haber alguien que se aviente la tarea de validarla, porque bien en el PDF me pueden estar mandando el pago de una papelería y no necesariamente el pago del SUA o del IMSS o del SAT. Entonces, eventualmente hay que validar cualquier cantidad de documentación. Ahorita vamos a entrar de lleno a ello, ¿no? Y por el otro, bueno, una vez que tenemos la información, pues hay que cuidarla, porque de nada me sirve asegurar que me entreguen la información si eventualmente no he resuelto el tema de cómo voy a almacenar esa documentación y cómo voy a asegurar, en este caso, la seguridad, es decir, asegurar la integridad, la disponibilidad de esa información y también la confidencialidad. O sea, no, digamos, no es trivial. Y por último, hablando o viendo la posibilidad de que esto sea para ustedes una solución tecnológica, lo que mejor pueden hacer, pues van a tener que también cuestionarse. Un reto es cómo me integro, cómo integro cualquier solución tecnológica a mis sistemas actuales, en donde yo ya tengo un RP, yo ya tengo un portal de proveedores, eventualmente ya recibo la información de todos mis proveedores, de mis facturas, las proceso, le aviso a mis proveedores, pero ahora tengo el tema de toda esta documentación con mis proveedores de servicios especializados, lo cual me lleva a tener el reto de resolver con sus áreas técnicas o con sus asesores cómo vamos a resolver el tema de mantener esa información a lo largo del tiempo, obtenerla, integrarla, ¿no? Entonces, hay muchos retos. Y aquí me gustaría, Jessica, detenerme un poquito y sondear con los participantes, ¿cómo es que actualmente tus proveedores te están entregando la documentación? Entonces, ¿cuáles hemos detectado los que Jessica ahí nos puso en lo que es la encuesta? Correos encriptados, a veces no van libres, plataformas de almacenamiento donde me acuerdo con mis proveedores manejar un Google Drive o un WeTransfer o OneDrive, en fin, una red privada hemos detectado. ¿Y qué áreas participan o ustedes que ya están recibiendo este tipo de facturas, qué áreas están involucrando en la validación? Si es que las involucran, ¿no? Entonces, ayúdenme también un poquito a conocer cuál es el alcance de su, ¿cómo se llama?, de su situación actual. Ya está la encuesta, ¿verdad, Jessica? Así es, Héctor. En este momento la están viendo. Una disculpa. Les pedimos que nos ayuden, por favor, para pues responder estas dos preguntitas que bien Héctor acaba de mencionar. Esto nos ayuda muchísimo para conocerlos un poco más. Tenemos la primera pregunta. Es de una única opción. Vamos a elegir cualquiera de estas opciones para compartir la documentación. Y en la Esa es segunda, la principal, ojo, no todas las que aplican. Si ustedes dicen la mayor parte de mis proveedores es esta solución, pues esa es la que por favor agreguen.
Listo. Y en la segunda tenemos de opción múltiple. Todas las áreas que participan bien en esta validación de la documentación. Les pido que me ayuden, por favor, a seleccionar. Vamos a dar un minutito más para que los restantes, bueno, los que restan, perdón, para contestar este sondeo, pues nos puedan apoyar. Perfecto. Muchísimas gracias por su participación. Voy a finalizar la votación y voy a compartir los resultados con ustedes. Sí, nos enfrentamos a, no saben, actualmente como esto cayó a la carrera y ahora es toda esta información, bueno, el correo electrónico ya se está volviendo la bóveda de seguridad, lo cual, con la experiencia en mi vida profesional, el correo electrónico, no hay un medio más inseguro que el correo electrónico, pero sí, no nos queda de otra, ¿no? Que es la mayor parte es la herramienta que más se usa actualmente, ¿no? Y sí, las pobres áreas de cuentas por pagar son las que están totalmente abrumadas con todo lo que ahora les toca validar, con el riesgo que es enorme de que si no hacemos bien la tarea y tenemos un hueco por ahí, eso de que nos convirtamos en obligados solidarios de nuestros proveedores es una locura, ¿no? Verdaderamente es una locura, pero bueno, aquí hay que ver cómo resolvemos, ¿no? O cómo nos enfrentamos. Gracias, Jessica. Gracias a todos por participar. Entonces, déjenme, por un lado, recordar los retos y cuáles son las posibles soluciones. Por un lado, necesitan un lugar en donde el proveedor les ponga las fechas de servicio, los colaboradores incluidos y las fechas. Aquí nos hemos enfrentado a muchos sabores, sobre todo si ustedes entregan un par de facturas o entregas solamente un par de facturas o te entregan 5 proveedores, un par de facturas, pues no hay tanto problema, el correo puede funcionar y ahí con la información funciona, ¿no? Pero si yo soy un proveedor que tiene muchos proveedores de servicios especiales, un cliente que tiene muchos proveedores de servicios especializados, bueno, la carga de estar manejando, porque al fin del día, una cosa es que el proveedor nos diga esto, pero otra cosa distinta es que nosotros necesitemos esta información para revisar cuál es la documentación que necesitamos. En otras palabras, por ejemplo, aquí en pantalla tenemos fechas de servicio del mes de septiembre con 2 colaboradores que trabajaron todo ese espacio de tiempo. Y esto me lleva al segundo gran reto, en donde necesitamos identificar cómo es que una solución o un humano identifica toda la información que se requiere. Y entonces necesitamos fácilmente identificar que haya documentación pendiente y esta es la imagen que quería presentarles. Con respecto a ese ejemplo que las fechas de servicio fueron del mes de septiembre, yo tengo dos personas involucradas y que debido a que las personas estuvieron del 1 al 30, necesitamos 2 comprobantes de nómina. Entonces necesitamos un sistema que nos diga cómo va el proveedor en integrar toda esta información. Ahora, como les decía, el mes de septiembre es un mes non. Por lo tanto, necesitamos todo lo del mes de septiembre, es decir, el pago que se hace en octubre de las obligaciones del mes de septiembre o incurridas en el mes de septiembre, que es el pago referenciado del SAT, el comprobante de ese pago, el SUA del mes de septiembre, el comprobante del pago y el CFDI de IMSS. No va a haber CFDI del Infonavit porque en relación al mes de septiembre no se paga en el mes de octubre o en el SUA de septiembre no se pagan cuotas del Infonavit. Tenemos que esperar ¿cómo se llama? Al SUA de octubre para poder tener. Entonces, este pequeño CFDI
de un solo mes con 2 personas requiere toda la documentación del mes de septiembre de la empresa, más aparte el SUA de octubre y el comprobante del IMSS, y asumiendo que el Infonavit empiece a entregar un poquito más ágilmente sus CFDIs, vamos a poder también necesitar el CFDI que avala el cumplimiento ante la autoridad de las cuotas, que aquí tenemos un comprobante de pago, pero los CFDI son pues, el documento por excelencia, ¿no? En donde en este caso la autoridad del IMSS o el Infonavit avalan que efectivamente esas cuotas se pagaron, ¿no? Entonces quiero que noten que todo esto debe de estar resuelto de una o de otra forma. El siguiente reto es que el sistema monitoree por proveedor qué es lo que falta. Entonces, imagínense una pantalla como esta, en donde yo tengo, en este caso, me estoy poniendo yo como proveedor, en donde tenemos a Focaltech como su proveedor, y qué información me ha entregado y cuál es la pendiente en base a los CFDIs que me entregó. Entonces, en este caso, por ejemplo, Focaltech de todo el mes de octubre no ha entregado nada, y de septiembre le falta todo el comprobante del pago del SAT. Entonces, necesitan una solución para poder llevar el rastreo, y en caso de que el proveedor se empiece a retrasar, pues empezar a tomar medidas correctivas. Estamos medio acostumbrados a esto porque recuerden que hace un par de años, además de pagar en la factura y demostrar en bancos que yo le pagué a un proveedor, si yo estoy pagando una factura PPD en pago diferido, necesito pedirle ahora al proveedor un siguiente paso, que es que me dé un CFDI de ingreso con complemento de pago, un recibo de pago, un REP, un recibo electrónico de pago. Entonces, ya estamos acostumbrados a tener que estar al pendiente de lo que nos está entregando los proveedores. Ahora le estamos agregando cualquier cantidad de documentación y necesitamos un lugar, una solución tecnológica que nos diga en dónde y qué es esa información para tener acciones correctivas. Estamos acostumbrados a que si hay un proveedor que no me está entregando sus CFDIs de pago a tiempo, lo penalizamos en términos de ya no te voy a pagar, ya no te voy a recibir factura. Entonces, algo parecido está sucediendo ahorita, en donde si empiezan a retrasarse, empiezan a poner en riesgo, en este caso, los proveedores, su cobranza con ustedes, porque pues no se están retrasando en su información. Pero en un lugar tenemos que tenerla para que el área de cuentas por pagar, contabilidad, administración, tenga una llamada, o compras, tenga una llamada con el proveedor y dice, oye, aplícate porque vas muy retrasado con la información, ¿no? La otra es, la más importante, y que ustedes lo confirmaron, la documentación debe de validarse. Y digo, ya lo mencioné y lo voy a repasar rápidamente aquí para que ustedes tengan la información. Por un lado, tenemos todos los CFDIs de los proveedores, la del servicio, los CFDIs recibos de nómina, los CFDIs del IMSS y Infonavit, son los 4 tipos de CFDIs que vamos a recibir, y como todo CFDI, necesitamos checar que no sean apócrifos, que tengan el sello, que no estén cancelados, que el emisor no esté en la lista de los CEFOS, ni en las listas negras, que el receptor sea tu empresa, que eventualmente tú estés identificado ahí, y que los productos claves y productos sean los apropiados. La validación de los CFDIs no es un reto específico de los servicios especializados, sino que es algo que ya veníamos y ya teníamos anteriormente, y que ahorita lo agregamos porque debe de haber un tema de que las claves de productos y servicios sean las apropiadas. Por el otro lado, las validaciones del personal. En los XMLs que se demuestre que se pagó la nómina a ese personal involucrado durante el periodo que prestaron el servicio. Validar la concordancia de esas fechas de pago con las fechas registradas que ese personal se involucró. Y aparte, esos XMLs nos van a dar información que se requiere, como el número de afiliación, salario diario y el RFC de los colaboradores que se involucraron, porque los vamos a necesitar al validar los SUAs. Entonces, si está la persona y tiene número de afiliación, tenemos que verificar en el SUA
que efectivamente esa persona tenga ese número de afiliación, que esté registrado con ese salario y que el RFC sea el correcto. Entonces, de esa forma avalamos que tu proveedor esté pagando apropiadamente las cuotas de contribución social relacionadas con el personal involucrado en el servicio. Y después viene el IMSS. Por un lado, tenemos que validar el registro patronal y el periodo que reporta, validar por personal involucrado, les decía, que se encuentre en el SUA y que tenga montos positivos en sus contribuciones sociales. Y tenemos que obtener los datos relevantes de este SUA, y el más importante es el folio y el monto. ¿Por qué? Porque cuando el proveedor nos mande el pago del IMSS, el comprobante, necesitamos validar en ese PDF que el folio concuerde y el monto concuerde. Solamente así podemos asegurar que que de alguna manera el comprobante que nos mandan sí sea el que corresponde al folio que previamente nos entregaron y que el monto coincida. Y por último, cuando llegue el CFDI, ya tenemos el folio del SUA y el monto a pagar y podemos validar tanto el emisor, que en este caso sea su proveedor, y que los montos concuerden tanto con el folio, con lo que se pagó. Entonces, pues bueno, ya queda para ustedes todas las validaciones que se tienen que hacer. Y con respecto al SAT, pues les decía, primero la composición, validar el periodo y el RFC que está relacionado con el otorgamiento del servicio especializado, la identificación de los montos a pagar y los datos para verificar el pago, que en este caso es el número de referencia y el monto total del pago, para que cuando el proveedor nos entregue ese pago, nosotros validemos el RFC, el número de referencia y el monto total pagado. Entonces, con eso, de alguna manera, cumplimos cabalmente ese reto de validar que toda la documentación debe de quedar validada. Y luego nos enfrentamos al que sigue, ¿no? Que es almacén seguro de la documentación. Y aquí es donde, pues bueno, entra todo un tema de manejo de seguridad que tengan en su organización. Estábamos acostumbrados a no ser tan relevante esto, porque pues si el proveedor me entrega una factura, la factura también está en el SAT. Entonces, hasta cierto punto, tenemos un repositorio seguro y gratis que nos da la autoridad, en donde yo puedo bajar los FDIs en el SAT. Algunas veces no funciona, pero la mayor parte ahí tenemos una bóveda gratis que nos otorga la autoridad relacionada con nuestros FDIs, los FDIs que nos emiten. Aquí el problema es que los FDIs que nosotros estamos recibiendo no son los nuestros. Es decir, esos FDIs de nómina, nosotros como clientes de ese proveedor no tenemos vela, no somos los receptores ni los emisores. Entonces, esa información necesitamos guardarla. O sea, para poder cabalmente quitarnos el riesgo de convertirnos en obligados solidarios, qué bueno que ya lo estamos viendo a lo largo del tiempo, pero hay un gran reto en donde tenemos que definir cómo la vamos a almacenar. No es como la factura, repito, porque yo tengo varios lugares o puedo tener. Sin embargo, necesitamos empezar a guardar, así como guardamos por 5 años o 10 años nuestros contratos con nuestros proveedores o con nuestros clientes por reglamentación. Ahora tenemos el tema de que hay una cantidad enorme de documentación que no es de nuestra empresa, pero que la necesitamos guardar para eliminar el riesgo de convertirnos en obligados solidarios de nuestros proveedores de servicios especializados. Entonces, ese no está tan trivial. Y ahorita, pues digo, llevamos 4 o 5 meses con todo este cambio y de alguna manera no, todavía no hay, digamos, no ha habido mucho tiempo de pensar o detenernos un poquito, pero sí es un tema serio. Si está en una computadora en donde estamos acostumbrados a que ahí está la información segura y de repente falla el disco duro y no tenemos una política de respaldos, va a haber un problemón, porque volverle a requerir esa información es una locura. La solución que de alguna manera se recomienda es tener un repositorio central en la nube segura,
asegurar que haya los protocolos en sus proveedores de seguridad para que ahí estés de una manera segura y no dependa de la computadora ni tampoco del correo. Porque ahorita en los sondeos que tuvimos al inicio del webinar me platicaban el uso extensivo que tienen en su correo electrónico. Y ahí es donde, pues, bueno, mi retroalimentación es cuidado porque los correos de alguna manera no son un almacenamiento seguro. El protocolo de correo es un protocolo abierto, si no es que bien encriptado, se creó en una época en donde la seguridad no era tan relevante, en fin, trae cualquier cantidad de temas el correo electrónico y la documentación. En cualquier momento se llena el buzón, los correos ya no llegan, la información se empieza a perder y entonces se empieza a volver un caos. Entonces, pues bueno, son cuestiones que es un reto enorme el almacenamiento seguro. Entonces, es un reto que tienen que resolver tecnológicamente, ¿no? Y por último, está el reto de la integración. Ningún sistema existe de forma aislada. Entonces, cualquier portal o solución tecnológica que ustedes compren, evalúen, decidan comprar, necesariamente tiene que integrarse con otros sistemas y es algo que tienen que tomar en cuenta, ¿no? Qué tan fácil es, qué tan difícil y cómo vamos a convivir, ¿no? En algunos casos se tiene que obligar a estos proveedores a usar dos portales. Está el portal en donde está todo el proceso de pago totalmente integrado a un ERP y después está el otro portal en donde está toda la documentación que estamos obligados ya a obtener para reducir nuestros riesgos de operación, ¿no? Entonces, pues bueno, son de alguna manera todos los retos y algunos bosquejos de soluciones que tienen ustedes que implementar para asegurar no caer en un riesgo de tener que responder por sus proveedores en sus obligaciones laborales. Y con ello, Jessica, termino. Tenemos los 10 minutos programados para alguna pregunta, duda, comentario, opinión que tengan. Entonces, ayúdame, Jessica, a coordinar esto. Claro que sí, con todo gusto, Héctor. Muchísimas gracias por bueno, por compartirnos más bien esta presentación. Les recuerdo que el lugar para redactar sus preguntas y respuestas está en la opción de preguntas y respuestas o Q&A. Perdón. Lo que hice fue regresar, que es el corazón de la presentación, en donde, recuerden, hay que pedirle más cosas al proveedor. Esas fechas de servicio y personal nos van a llevar a determinar qué documentación se requiere, saber que esa documentación es, ¿cómo se llama? No es un mismo punto del tiempo, es decir, algunas empresas están tomando la solución, lo cual es súper agresiva y solamente que tengan mucho control sobre sus proveedores. Si ustedes se fijan en esta tabla, yo tengo la factura aquí de servicios de vengados de un mes. Pero yo en cualquier momento podría pedir esta factura a finales del mes de noviembre. Y a finales del mes de noviembre, en teoría, el proveedor debería de ser capaz de entregarme toda la documentación. Eso ayuda en meses pares. Pero si es un mes non, tendría que darme crédito más de 60 días o más de 90 días el proveedor para que funcionara eso. Funcionara el que con tu factura me entregas toda la documentación para que yo te pague. Lo cual, si ustedes están en una situación privilegiada en donde pueden dictar esos días de crédito y esos días de crédito son más de 60 días, podrían resolver muchos de estos problemas y dolores de cabeza pidiéndole toda la información y toda la documentación a su proveedor en un solo paquete, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora sí. Listo. Nos pregunta Kenia Márquez, ¿esta presentación estará disponible en algún link? Así es, Kenia. Vamos a compartir esta sesión del día de hoy con todos ustedes a través del correo electrónico que nos hicieron, con el que se inscribieron más bien a este webinar. Ahora sí, dentro de las preguntas que tenemos, Héctor, está: ¿este módulo también detecta la presencia de mis proveedores en listas negras del SAT? Sí. Sí, bueno, de alguna manera necesariamente es parte de, les decía, es parte de los retos. De alguna manera por aquí lo comenté. Actualmente
trabajar sin estar verificando que tus proveedores no los metan en esas listas es fundamental, porque si no se convierten en Edo y suena así como el Señor de los Anillos, ¿no? Se van al lado oscuro, o más bien de Star Wars, se van al lado oscuro y es todo un tema, ¿no? Entonces sí, aquí la recomendación es que tengan una solución tecnológica que esté verificando esas listas negras del SAT. Perfecto, muchas gracias. También Joana Becerril nos pregunta, para las asociaciones, civiles, ¿es necesario solicitar la documentación, así como la emisión de esta, en caso de no requerir factura? Qué buena pregunta, Joana. Primero que nada, yo debería de argumentarte las épocas de esas de que yo no necesito factura, a menos de que le estés pagando a tu proveedor por fuera del agua en efectivo, pues ya eso es un tema de que es una práctica que yo recomendaría eliminar. ¿Por qué? Porque normalmente hay bancos involucrados y aunque el proveedor diga, yo no necesito factura, el proveedor, si tú le pagas en banco, necesita hacer factura de venta al público y deducir su IVA, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí requieres, porque al fin del día tú estás recibiendo un servicio especializado. Te enfrentas a una revisión en donde te llegue a alguna autoridad del IMSS y diga, a ver, este personal, ¿quién es? Y en ese momento tú tengas que aclarar que es un servicio especializado y ahí viene todo un tema de decir, enséñame el contrato, enséñame que no son tuyos, enséñame que le están pagando porque tú estás recibiendo ese servicio. Entonces, yo creo que aunque no esté la factura, en caso de una revisión, claro, va a ser más difícil si es una venta al público en general, que tienen que encontrar a tu asociación civil en infraganti para que esté en este caso. Pero pues llega un momento en donde un empleado de ellos que está trabajando, por ejemplo, seguridad, cuidándote el changarro, y en ese momento tiene un tema de salud o tiene un tema de, Dios no lo quiera, pero puede haber un tema que le provoque una incapacidad durante el trabajo, pues lleva cualquier cantidad de riesgos esa práctica, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Héctor. También nos preguntan, ¿qué pasa si mi proveedor tiene más de un registro patronal? ¿Está soportado por su solución? Necesita, bueno, la muestra sí, pero eventualmente el trabajo necesitan ustedes tener una solución que sí, que tenga cualquier cantidad de registros patronales y que eso no sea un tema, porque cada SUA está atado a un registro patronal. Entonces, si a ustedes les otorgan un servicio en varias regiones, como lo comentaba en la presentación, necesariamente va a haber varios SUAs y necesariamente la documentación se incrementa un poquito por factura, ¿no? Perfecto. Maribel UC también nos pregunta algo similar. Nos dice, ¿tenemos algún riesgo nosotros como clientes si nuestro proveedor solo tiene un registro patronal, sabiendo que nos presta servicios en diferentes estados? No hay ningún problema, Maribel. Eventualmente con que te especifiquen el personal que a ti te está dando el servicio y eventualmente ese personal esté en el SUA que te están entregando, con eso tú estás, independientemente de cómo él pague al seguro y cómo tenga metido a la gente, eso es totalmente indistinto. Lo que tu obligación como cliente para no ser obligado es el SUA, está el personal, sí está, el número de afiliación del personal está, el RF está, hay contribuciones de ese personal en el SUA, sí, entonces con eso ya estás, no tienes ningún riesgo. Perfecto. También nos pregunta Oscar Esquivel por acá en el chat, ¿qué se debe de pedir a los proveedores en el caso de que sea una factura de 2020 o 2021 que se retuvo el pago por temas internos de la empresa? Se retuvo el pago, no entiendo ¿qué se debe de hacer? Oscar, ¿podrías aclararnos un poco más tu duda? En la pregunta, y ahorita sí con gusto la contestamos. Listo. Perfecto. Si alguno de ustedes tiene alguna duda adicional, les pido por favor que nos la pongan aquí en preguntas y respuestas. También nos preguntan, ¿es seguro el resguardo de esta información? ¿Se puede descargar como respaldo? Sí, claro. O sea, es decir, cualquier solución que ustedes encuentren allí en el mercado debe de dar la opción de que si ustedes quieren un respaldo adicional
o cumplir con una política de respaldos, porque hay muchas empresas que independientemente que tengan allá afuera en los proveedores obligaciones contractuales de guardar su documentación, ellos quieren tener sus propios respaldos. Sí, debe de haber la forma de poder descargar, ya sea manualmente o igual relacionado con el reto de las integraciones. Puede haber una integración en donde conforme se va recibiendo esa información y en intervalos específicos de tiempo, se manda a un lugar específico en donde sus áreas de sistemas guardan la información, la respaldan y ya empiezan a cumplir sus propias políticas más allá de las políticas de sus proveedores. Perfecto. Nos preguntan, ¿para el caso de contrataciones de proveedores freelance, aplica la misma regla? Miren, aquí el tema es la palabra proveedores freelance. Yo sugeriría desmenuzar la palabra proveedor. Proveedor, persona moral o proveedor, persona física. Y si es una persona física en freelance, haciendo un trabajo para mí, y muchos de esos freelance no van a las instalaciones, entonces automáticamente te quitas el tema de ser un servicio especializado y es un servicio profesional independiente, en donde ahí de alguna manera la línea es muy, muy sutil, pero hay que analizar, ¿está en tu empresa, no está en tu empresa? ¿Cómo está el régimen en el cual está inscrito a esa persona? Y si aplica que es un freelance, normalmente hay otro tema ¿cómo se llama? De obligaciones fiscales para tu empresa, como es la retención. Necesitas retenerle el IVA y retenerle el ICR. Perfecto. Muchísimas gracias por esta participación para nuestra sección de preguntas y respuestas. Con esto cerramos esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por su participación a todos, a nuestro experto Héctor Domínguez y, pues claro, a los asistentes. Les estaremos compartiendo la grabación de este webinar a los correos con los que se registraron para que puedan compartirlos si así lo desean. En portaldeproveedores.mx seguimos a sus órdenes para resolver sus dudas o bien ofrecerles una demo personalizada de acuerdo a las necesidades de su empresa. También les solicitamos su apoyo con una encuesta de salida. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar para ustedes. Gracias nuevamente por su tiempo. Que tengan un excelente día. Gracias a todos. Gracias, Jessica. Hasta luego.